Hola a todas. Oigan, pues creo que ya son muchísimas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Damos un poquito de 2, 3 minutos para que se sigan integrando todas las demás que se vayan a unir. Pero bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a empezar con nuevamente el año, con otro taller de Talento MEF. Ahorita sí, Fer, ¿nos puedes poner por favor la primera lámina para ir platicándoles de qué se trata y cuál va a ser nuestro ponente, que aquí tenemos en la cámara a Jorge Castillo? ¿Cómo están todas? Muy buenas noches. Sofía, muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme nuevamente con ustedes. Es un gusto. Muchas gracias a ti, Jorge. Excelente. Fer, si nos puedes ya poner la primera lámina, por favor. Excelente. Buenísimo. Pues muchas gracias a todas por acompañarnos. Como les comentaba, estamos iniciando otro taller de Talento MEF. En este caso vamos a hablar de The Nuances of Time, entre paréntesis, Management, ¿no? Porque pues mucho aparte del management realmente es como manejo de tiempo de una forma eficiente. En este caso tenemos a Jorge Castillo. Jorge Castillo trabaja en JP Morgan, es el Senior Recruiter for Experience Hires de Latinoamérica. Él lleva 8 años en el sector, es justamente el encargado de todas las contrataciones senior que hace JP Morgan, tanto en México, Colombia y Perú. Él está realmente, pues yo creo que ideal para la plática que vamos a tener hoy, porque Jorge justamente pues se ha dedicado a contratar específicamente a niveles senior, que justamente pues la mayor parte tienen puestos que requieren manejo de gente, manejo de tiempo, manejo de recursos. Entonces, pues yo creo que ideal que él nos platique un poco su perspectiva. Jorge es economista, a diferencia de lo que muchos creemos de gente de recursos humanos, entonces aquí nos puede dar también un punto de vista que a lo mejor muchas de nosotras que somos economistas, financieras, nos identificamos. Y él estudió economía, como les mencionaba, en Colombia, y también tiene un máster en marketing por EGADE del Instituto Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Ahorita, si quieren, le paso la palabra. Nada más les platico un poquito cómo nos vamos a organizar. La forma en cómo vamos a hacer este taller es que lo vamos a partir en 3 partes, en 3 secciones. Y en cada una de esas secciones vamos a compartirles un poco los resultados que tuvimos de la encuesta que les pedimos que nos contestaran para unirse a este taller, también para saber pues, qué es lo que opinan ustedes y cuáles a lo mejor son las inquietudes o el perfil de las que nos están acompañando el día de hoy, y justamente ligarlo a los temas de la plática. Después de cada una de estas secciones vamos a abrir a preguntas. Entonces, como lo queremos hacer un poquito más dinámico, vamos a las que quieran y se sientan cómodas de abrir su cámara y hacer la pregunta directamente, nada más les pido que levanten su manita, ahí le pongan levantar mano y yo les voy dando la palabra. Si no se sienten cómodas en decirlo, lo pueden perfectamente escribir en el chat y yo voy leyéndole las preguntas a Jorge. Entonces así una vez que completemos eso, pasamos a la siguiente sección. Por mi parte, yo soy Sofía del Mazo, voy a estar moderando este taller. Yo soy parte de las cofundadoras de Mujeres en Finanzas, soy directora banquera de relación con instituciones financieras para Crédit Agricole en México. Muchas gracias a todas y comenzamos. La siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar de qué es management, ¿no? Realmente aquí lo que queremos hacerlo es pasar de lo macro a lo micro, y entonces, pues este taller que significa The Nuances of Time Management, pues realmente qué es management, ¿no? A lo mejor soy una palabra fácil de entender, pero queremos un poco desglosarlo y entender cuál es el punto de vista de Jorge. Y en ese sentido, pues dentro de la encuesta surgieron un par de preguntas que creemos que nos pueden dirigir un poco y orientar a qué es management. Siguiente slide. Ahí les preguntamos qué tipo de cultura tiene su empresa, y pues yo creo que algo muy positivo en este sentido es el tema de enfoque a resultados, porque pues realmente yo creo que hoy en día todas las empresas están moviéndose hacia allá. Entonces vamos justamente a hablar del enfoque a resultados y cómo eso nos puede ayudar a que con un buen manejo de tiempo podamos seguir creciendo en nuestras carreras. Siguiente pregunta.
Y también les preguntamos qué es para ti lo más importante de un buen manager, qué valoran ustedes. Y lo que podemos ver aquí es que definitivamente, o sea, por mucho, casi el 85% de ustedes votó que un buen manager es alguien que puede manejar gente de la mejor forma, ¿no? Creo que eso es clarísimo, ¿no? ¿Y qué es manejar gente, no? También entonces vamos a platicar de eso. Y finalmente la siguiente pregunta es ¿cuál es la mayor cualidad de un jefe, ¿no? ¿Qué opinaron ustedes? Pues que tiene que ser un líder, ¿no? ¿Qué es ser un líder, no? Entonces también vamos a preguntarle a Jorge, ¿qué es ser un líder? ¿Cómo identifica a alguien de recursos humanos a un buen líder? Y pues creo que aquí son las preguntas que tenemos. Es la última, ¿verdad, Fer? A ver si ya. Sí, listo. Entonces cerramos primero esta primera sección de management. Jorge, por favor, platícanos qué es para alguien que trabaja en recursos humanos, que justamente contrata gente que ya en su mayoría es manager de gente, manager de tiempo, manager de recursos y obviamente con cierto poder de decisión. Muchísimas gracias, Sofía. Con respecto a esto, hay como muchas ideas circulantes o muchas convenciones sociales, se puede decir, de qué hace un buen jefe, ¿no? Todos tenemos una imagen de alguien tough, alguien orientado a resultados, o bueno, cualquier imagen que uno pueda tener, pero en mi experiencia personal, un manager es una figura muy diferente a la que uno tendería a creer. Si nos vámonos a la parte inicial, el término management, que es gestión. Un manager es un gestor. Y un manager es el gestor, ya sea de un negocio, de un plan, de una unidad de negocio. ¿Y qué es lo que hace un gestor de un negocio como tal? Él tiene que entender qué recursos tiene que entender la manera de maximizarlos para llegar a un objetivo particular. Entonces, la primera cosa que tiene que tener un manager es claro qué es lo que está haciendo su equipo y hacia dónde está aspirando su equipo. Déjeme usar equipo porque no quiero, digamos, decir que la gente son recursos de una manera tan plana como lo puede ser un software, ¿no? Una maquinaria. No crean que estoy haciendo esa diferenciación, pero de cierta manera es el recurso humano. Y algo que sorprende mucho cuando yo doy esta respuesta, una de las características principales que tiene que tener un manager es que tiene que ser humano. Creo que hoy en día el mercado laboral, independientemente de la industria en la que estemos, está entendiendo el valor de la gente que hace el negocio. Puedes tener el mejor software, puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor modelo de negocio. Si la gente que tiene que comercializarlo, promocionarlo o de alguna manera ser parte de esta estructura no es la adecuada, no importa qué otro tipo de recursos tengas, si tu people management no es el correcto. Entonces, ¿qué es lo que es un buen manager? Es un gestor de recursos para lograr de alguna manera un objetivo particular, poniendo mucho énfasis en el recurso humano, porque y me hacen la pregunta muchas veces, ¿cómo hace alguien para manejar un equipo de 100 personas? ¿Cómo va a saber él más que pueda ser, digamos, alguien, un especialista de esas 100 personas que él? Claramente no lo sabe, pero es alguien que entiende muy bien las cualidades o, digamos, con qué recursos cuenta y cómo apalancarse de ellos para lograr algo. Y tú no puedes entender tu recurso más importante, que es la gente, sin tener un tacto o, digamos, tener una aproximación humana hacia ellos. Tú tienes que entender qué individuo está en cada una de las posiciones, o por lo menos claramente entender, si manejas a 100 personas, es imposible tener una relación tan directa como se querría con cada uno, pero por lo menos con tus reportes directos. Entonces, para no alargar mucho, la respuesta es alguien que tiene que tener muy claro el negocio, tiene que tener muy claro el objetivo para el cual fue escogido para liderar una tarea, un equipo, un negocio, y entender qué recursos tiene para lograrlo con mucho énfasis en el recurso humano. ¿Cuáles son las ventajas de cada individuo? ¿Cómo le puedes hablar a cada individuo? Hay gente, y creo que todos tenemos personalidades diferentes, cuando a alguien le gusta ser muy pragmático, que le digan las cosas en 5 minutos, por muy duras que sean. Y hay gente que le gusta que tengas un approach un poco de repente más detallado, más preciso, un poco más apapachador, si se quiere. No estoy diciendo que tenga que ser así, pero entender esas particularidades, creo que a la larga es lo que hace de un buen gestor de un proyecto uno exitoso. Entonces yo te diría, a pesar de lo que mucha gente creería, del factor humano, la calidad humana del individuo. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Y aquí va la pregunta, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, es que es un skill que es bien difícil de ponerlo en papel. ¿Cómo en un CV, cuando ustedes reciben una aplicación a un puesto senior, cómo puedes tú, como alguien de recursos humanos, identificar este soft skill que probablemente no, pues no pones por escrito en un CV,
cómo ustedes, cuáles son las técnicas o las metodologías que usa alguien de recursos humanos para identificar si alguien va a poder ser un buen manager en esa posición o no, porque puede tener todos los conocimientos técnicos y ser un pésimo gestor de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ustedes identificarlo? Y cuando llega la entrevista, ¿cuáles son como un poco los pointers a buscar, ¿no? Como tú lo dices, una parte clave, digamos, siempre que un reclutador para una posición técnicamente muy específica, como es la mayoría de los roles dentro de nuestra industria, invita a un candidato a una entrevista es porque sabe por lo menos en papel que él tiene, digamos, las credenciales para inicialmente creer que es un buen gestor, digamos, de proyectos, empezando por proyectos, no hablamos de la parte humana. Entonces, si estás hablando con él, creo que la parte técnica es fácil de alguna manera de analizar. En este proyecto, con cuánta gente empezaste, cuál era la directiva principal por la cual te lo dieron, cuéntame de los retos, cuéntame los logros. ¿Dónde estabas cuando empezaste? ¿A dónde debías llegar? ¿A dónde llegaste realmente? Luego preguntas el cómo. Algo en cualquier entrevista y algo que también, yéndonos un poquito fuera del tema, pero ligado completamente al tema, es que la gente tiende a creer que en una entrevista un entrevistador o un candidato dice más con lo que te está diciendo que con lo que no, cuando es totalmente lo contrario. La gente te dice mucho más de esos rasgos que no se pueden poner en papel con lo que no te dice. Tengan en cuenta que una entrevista es un ejercicio de marketing. Todo el mundo se pone su mejor corbata, su mejor sonrisa cuando está entrevistándose con un reclutador. Eso no significa que él sea así todos los días. La manera en cómo, no crean que es una técnica, yo no creo mucho, claro, entiendo el tema de entrevistas por competencias y lo uso, pero no hay técnica como tal. Creo que el ser gente se nota desde cómo saludas al oficial del edificio, cómo saludas a la recepcionista, cómo le pides un café al mesero, si interrumpes o no interrumpes, como hay muchas veces en una entrevista que se nota un poquito el ego, digamos, de una persona. El ego es algo que todos tenemos, no crean que estoy hablando de ello como algo malo, pero ser un manager también y un gestor de gente es quitarse un poquito el tema del ego. Sí, yo soy tu manager, pero también soy un individuo. Y esas cosas con las preguntas de cómo lo lograste, muchísimas veces, y como les digo, no nada más pone una pregunta que pudiera parecer una semilla y la gente deja que te hable. Oye, cuéntame, tenías una meta comercial súper complicada, tenías un equipo de 5 personas para cubrir el noroeste del país, ¿cómo lo hiciste? Alguien puede decirte, no, pues lo que hicimos es que yo mismo me puse a repartir, yo me puse a comercializar, o pues no, arriba a la gente, o la empecé a empujar más, la presión. Entonces ahí empiezas a entender, ok, el recurso humano lo estás manejando de esta manera en contraposición a los otros recursos que tenías, ¿no? Entonces, no hay una, no hay una manera, un truco para identificarlo. Yo les diría que uno no puede fakear el ser gente. Eso es algo que no puedes practicarlo, y puedes ser muy buen actor, puedes ser muy encantador en un momento, pero al fin y al cabo eso se nota. Y yo sé que no es una respuesta, digámoslo así, tan técnicamente concisa como alguien pensaría, pero es la más honesta que tengo, gente. Y les pongo un ejemplo que es, digamos, es muy diciente de cómo está convirtiéndose el mercado ahora, más allá del qué, sino del cómo. Hay una frase que me gusta a mí mucho del banco, que es do first class business in a first class way. Si tú vas a tener un payout increíble, pero lo que tienes que hacer para lograrlo no es o no va alineado con los valores de la organización, no queremos ese negocio. Y entonces un buen gestor hoy en día, ya ese tema de los números, los resultados es clave, pero puedes de repente, cuando tienes un estilo de management un poco más agresivo y un poco más de presión, un poco más de exprimir, si puedo usar ese término, a tu gente, no es algo sostenible en el tiempo. Vas a ver alta rotación, por ende vas a crear mucha menos sinergia en el equipo a lo largo del tiempo, vas a crear menos confianza, te va a hacer una fama de ser a very top manager, por lo cual mucha gente de repente puede no incentivarse de levantar la mano interna o externamente a participar en tu equipo. Entonces, a la larga, alguien se puede jactar de ser alguien muy tough, muy duro, pero no es algo sostenible si hablamos de un estilo de management exitoso durante el tiempo. Claro. Oye, Jorge, y hoy va una pregunta también para el tema de reclutamiento, que a lo mejor inclusive puede ser más fácil para ustedes cuando ese ascenso o esa promoción viene de adentro, ¿no? Entonces, mi pregunta es, cuando tú tienes dentro de JP Morgan una posición que cubrir de management y te volteas y ves dentro de JP Morgan
¿cuáles son los best practices de una institución a la altura de JP Morgan, que seguramente tiene los best practices y uno de los best practices a nivel global, de cómo identificar a un líder? Porque justo lo que platicábamos el otro día tú y yo, hay diferencias entre un líder y un jefe. Entonces, ¿cuáles son esos pointers? ¿Cómo lo identifican? El feedback de justamente peers, pero también subordinados. O sea, ¿qué se está haciendo hoy en día en la industria para descubrir a estas personas que pueden llegar a ser líderes y darles esas oportunidades de crecimiento? Y obviamente son tips que les puedes dar a todas las asistentes aquí o best practices de qué hacer, cómo destacar ante un área de recursos humanos cuando está buscando a una posición antes de que se volteen a externo, que se volteen internamente y descubran esos talentos, ¿no? Muchísimas gracias. Claro, bueno, la primera parte es qué tipo de líder estás buscando para qué, ¿no? Entender el rango, entender el tipo de equipo, entender la parte técnica. Si no menciono esto en cada respuesta que te dé, y se lo comento a los 10 también, no piensen que estoy desvirtuando o dejando de lado la parte técnica. Asumo o, digamos, preasuman que esa parte ya, digamos, está chequeada. Como dice Sofía, alguien en papel, hipotéticamente, tiene un CV muy bueno. Te respondo la pregunta dentro del banco y creo que en general en la industria, porque nosotros tenemos, y al fin y al cabo, independientemente de la organización en las que estemos, nosotros de alguna forma tenemos muchas áreas que trabajan en conjunto como una cadena para lograr un servicio. Claramente porque está el banquero enfrente, pero atrás hay un equipo de onboarding, de KYC, de implementaciones, de software engineering, ¿no? De client service. Entonces, en esta industria en particular, siempre es muy importante ver a aquellas personas que trabajan bien con otros equipos, porque, digámoslo así, si uno está en cualquier parte de esta cadena productiva, si se quiere, si eres el banquero, tú no puedes trabajar sin el equipo de KYC, no puedes trabajar sin el equipo de, client, de servicio al cliente. Pero ellos no dependen directamente de ti, o sea, tú no puedes darles un charolazo de lo haces porque te estoy diciendo y yo soy el que manda acá. Entonces, ¿cómo le vendes a alguien una visión? ¿Cómo le vendes a alguien un objetivo el cual no depende, digamos, jerárquicamente? Y eso es motivar a alguien. O sea, ¿cómo aprendes a trabajar a través de gente que no depende de ti y cuyo éxito, cuyo crecimiento, cuya satisfacción profesional no está ligada directamente a tu gestión? Es venderle una idea, es saber comunicarle una visión, saber comunicarle trabajo en equipo y también entregarlo. La reciprocidad es clave. Entonces, respondiéndote a la pregunta de cómo internamente en una organización no puede identificar eso, aquellas personas que saben navegarlo. Y una organización, y volvemos al tema de gente, es entender a la persona. ¿Quién es el head de client onboarding? Porque ha tenido un ejemplo de implementaciones. ¿Por qué el de implementaciones ha tenido de repente históricamente un problema con ciertas personas, pero con otras no? Puede que no sea conscientemente, pero hay gente que sabe entender esos cues sutiles, sabe cómo hacer la pregunta adecuadamente, sabe cómo tratar al individuo. Entonces, yo creo que la manera de entender un buen líder, y un líder también viene mucho con experiencia profesional, no exclusivamente, pero también acompañado de, o en cierto nivel de seniority, un buen team player es alguien que sabe trabajar a través de los demás y no a fuerza de los demás. Creo que es una diferenciación importante. Buenísimo, Jorge. Oye, quiero dejar que las demás participen. Si quieren prender su cámara y hacerle una pregunta directamente a Jorge, adelante. Con O si mucho quieren gusto. escribirlo en el chat y yo lo leo con muchísimo gusto. ¿Alguna? ¿Valiente? Damos un minutito más y si no, lo pasamos a la siguiente sección. Pues creo que a todo el mundo le quedó muy claro la parte de management. Jorge, muchísimas gracias. Fer, si podemos pasar a la siguiente sección, que es justamente el time management, ¿no? Ya siendo más específicos. Buenísimo. Entonces, pues vamos a pasar ahora sí a time management y vamos a ver qué contestaron ustedes en la encuesta. Aquí les preguntamos justamente que si consideran que tenían un buen balance de vida, ¿no? Pues la verdad es que aquí está bastante pareja las respuestas, más sí, lo cual me parece muy positivo, pero también nos interesa saber el por qué sí y por qué no. Entonces vamos a ver un poco el detalle de algunas de las respuestas, ¿no? Pues sí, las que contestaron que sí, justamente dijeron que porque saben organizar su tiempo para poder tener tiempo para todo.
porque pueden tener un equilibrio en horas de trabajo y vida personal. Se habla mucho de equilibrio, de tiempo, energía, o sea, necesitamos energía obviamente para todo, y pues mira, y flexibilidad de horario, ¿no? Yo creo que aquí el tema de flexibilidad, de saber nosotras tener esa responsabilidad de organizarnos y poder hacer todo lo que nos gusta, pues el día al final tiene muchas horas y podemos como balancear esa parte, ¿no? Y las que contestaron por qué no, aquí obviamente pues nos están hablando de una cultura laboral que a lo mejor no se presta a tener pues vida fuera del trabajo, lo cual pues obviamente ahí le preguntaremos a Jorge qué opina al respecto, pero todo este tema de jornadas de 12 horas de trabajo, a lo mejor hay también un tema personal que pues a lo mejor yo me enfoco demasiado en trabajo y no le estoy dando tiempo a mi cuerpo y a mi mente pues, también hacer cosas que me desestresen. También falta de administración y cómo manejar nuestro propio tiempo, ¿no? Que también es una de las respuestas de por qué no. Y la siguiente pregunta, Fer, por favor, es si tienes gente a tu cargo. Entonces aquí también muy parejo, pues prácticamente 50-50 50-50 casi. de las que tenemos aquí, bueno, de las 22 que contestaron, de la gente que tiene a cargo personas y la gente que no. Entonces aquí, bien importante, si tienen cualquier duda, por favor, aprovechen que tenemos aquí a Jorge. Adelante, Fer. Ya, si quieres pasamos a platicar de esta sección. Time management, Jorge. Platícanos, ¿qué es time management? ¿Qué es priorizar y cómo se debe de priorizar a lo mejor las tareas? ¿Cuáles o sea, tú en tu experiencia, justamente habiendo tanta gente que has seleccionado para ciertos roles, cómo ves que ellos se manejan y cuál crees que es lo mejor que has visto en el mercado de time management en temas de priorizar? Aquí la respuesta también es un poquito, o es poco común de lo que se esperaría, pero creo que la gente más exitosa en su trabajo y por ende los mejores gestores de tiempo con los que yo me he encontrado, y aclaro, ¿no? Todos mis comentarios no vienen de yo dando best practices que yo siga o que yo haya, o que, digamos, como yo dando una lección, sino compartiéndoles la experiencia de los mejores candidatos, los mejores ejecutivos con los que me he topado, en este caso los mejores gestores del tiempo. Lo que les voy a decir de repente es poco convencional y poco popular, porque creo que en Latinoamérica existe yo no sé cómo decirle ya hoy en día, si mito, la mentira, la concepción de que uno no puede hablar de priorizar tiempo personal. O sea, imagínense, creo que les pregunto a ustedes, si háganse la pregunta, o imagínense su escenario en la oficina, si uno le dice a alguien, oye, no puedo hablar en la tarde porque voy a ir a entrenar, esa hora puedo a las 2:30. La respuesta no va a ser muy positiva, es como de, ¿qué? Porque estás, o sea, es de día, o sea, porque, ok. Pero un buen gestor de tiempo es aquel que entiende que no puedes separar tus responsabilidades profesionales de tus responsabilidades personales. Y de repente el ejemplo del ejercicio, y usé el más banal si se quiere, pero hay gente para la cual hacer ejercicio, tomar una clase, aprender un idioma, cualquier cosa que no podía ser entre comillas importante, les da una satisfacción, una paz mental, un descanso intelectual tal que les permite seguir con sus funciones. Entonces, la gestión del tiempo, y a mí no me gusta usar el término vida, balance, trabajo, porque seamos súper honestos hoy en día, ¿qué es vida, balance, trabajo para alguien? Desconectarte un viernes y no volver a ver el correo hasta el lunes. Hay gente que no tiene problema revisando de repente el correo una vez el sábado, una vez el domingo para quedarse tranquilo que nada es urgente. Y hay gente que de plano siempre está conectada, pero dice, no, yo descanso. Entonces, no hay una fórmula para todo el mundo. Y el que creo que quiera convencer a alguien de que hay como shortcuts, tips, no creo que sea algo eh, que funcione también a largo plazo en el sentido que uno tiene que entender primero hablemos del tema, otra vez la palabra, gestión. El trabajo es parte de tu vida y ambos son parte de tu día a día. Si tú tratas de gestionar uno separado del otro, se van a chocar, se van a estrellar y algo va a terminar cayéndose de la mesa. Entonces, la mejor manera y los mejores gestores de tiempo que yo he visto son aquellos que le dan la importancia ante sí mismos y ante los demás, aquellas cosas fuera del trabajo, claramente con el trabajo también, por favor no crean que estoy priorizando una de la otra, pero son igual de importantes. Eh, y a pesar de lo que la gente tiende a creer, estas personas que gestionan su tiempo o lo organizan de tal manera que le dan abiertamente la misma importancia a aquellas cosas que los potencian o les permite hacer su labor, como aquellas cosas completamente ligadas a su labor, son los más exitosos.
Yo diría que la mezcla y el entender que no es que vayan de la mano, son la misma cosa. La gestión del tiempo personal y tu tiempo profesional, sobre todo para mucha gente en la audiencia que tienen responsabilidades más importantes que la profesional en casa. O sea, ¿quién es nadie para decirles a ustedes que dar tiempo a tu familia, eh, tener tiempo con tu hijo o cualquier otra cosa no es lo suficientemente importante como para no mencionar? Estamos de acuerdo. Entonces, la gestión del tiempo o el time management es algo que se tiene que entender de manera integral. No importa el nivel al que estés, no importa el rango en el que estés, no importa la organización en la que estés. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y aquí te va una pregunta que la verdad en los demás talleres que hemos tenido en Mujeres en Finanzas hemos visto mucho y una preocupación que en algún momento yo también compartí. Este tema, cuando tú estás buscando una posición o te buscan para una posición más senior, cuando una mujer en particular tiene familia, empieza a entrar ese miedo de, híjole, no, no, porque ahorita ya tengo organizada mi vida, ya tengo un balance, como puedes decirlo así, o sea, ya puedo llevar a mis hijos a la escuela, ya puedo hacer lo otro, y aparte puedo con mi chamba y puedo con las dos, y las dos me han funcionado, y soy muy buena en mi chamba, pero también soy muy buena mamá. Y si tomo esa posición, ya no voy a tener tiempo y ya no voy a poder ser mamá. Entonces, esa es una preocupación que pues tristemente sigue siendo una realidad, que algunas y muchas hemos compartido. Y entonces, ¿cuál es tu posición al respecto? O sea, que realmente cuando alguien tiene una posición más senior, ¿significa que va a trabajar más tiempo? ¿O Gracias qué por es lo esa que... pregunta, Sofía. Muchas gracias por esa pregunta porque, como les mencionaba, muchas veces como, digamos, un gestor de talentos, si se puede llamar, o alguien, digamos, un intermediario entre un individuo y una organización, me sorprende lo generalizados que hay ciertos mitos como en la industria laboral. Y gracias porque esta pregunta me llega muchísimo y lo responde con la misma pregunta. ¿Por qué asumes que un mayor rol implica más horas? ¿De dónde llega esa idea? Yo te diría, o sea, todos tenemos 24 horas al día, entonces, y pongo este ejemplo en mi organización, entonces sí significa que cada vez que crezcas más vas a tener menos tiempo. Me imagino que Jamie Dimon, nuestro presidente, no duerme, no come, nunca ve a su familia, ¿no? Oyéndonos para casos más particulares a cada uno en la audiencia, ¿por qué creen que si ustedes están en esta posición, en una posición tal, con un éxito tal, en donde son consideradas para un rol, ¿por qué creen que no van a poder gestionarlo como lo han gestionado hasta ahora? Llegaron aquí de alguna manera, ¿no? Empezaron su carrera o siendo analistas en un entry-level role y han crecido, mientras fueron madres, miembros de una familia, co-heads de una familia o la head de una familia. Entonces, ¿de dónde sale? Y hago la pregunta y ponte a pensar, Sofía, ¿de dónde sale esa preconcepción que un trabajo de mayor responsabilidad implica más horas? Yo les diría que algo que se implica de repente es eh, mayor, digámoslo así, enfoque intelectual, de repente mayor presión emocional, pero horas, al contrario, la tendencia es un poquito contraria. Se tiende, olvídate las horas, la presión es un poquito la que más aumenta y no me refiero a algo malo, sino pues claramente por la responsabilidad añadida que recae sobre la persona. Pero creo que es algo, y pones a pensarlo, que no tiene fundamento. Yo creo que mucha gente tiende a creer eso por la curva de adaptación que todo nuevo rol requiere, que no les voy a mentir, de repente el primer, segundo, hasta 3 meses van a requerir ponerle un poco más de atención en lo que entienden un poquito la dinámica de la organización, la cultura, procesos, etcétera. Pero de ahí para adelante, ¿por qué? Totalmente. Yo coincido. Yo siento que definitivamente esa curva existe porque no la podemos negar. Y digo, yo cuando entré a mi trabajo actual, de verdad sí tenía jornadas casi de 12 horas seguidas, pero porque también creo que es un tema que uno se exige y a lo mejor no todas, ¿no? O sea, no es un tema de género, pero sí a veces muchas mujeres que son profesionistas y que quieren crecer, pues se exigen mucho y se exigen la perfección. Entonces quieren llegar y al segundo día ya entenderlo todo y ya saberlo todo, entonces te exiges tanto que sí, probablemente las horas al principio van a aumentar, pero si a lo mejor puedes decir, me voy a dedicar 3 meses un poco más al trabajo que a mi parte personal, ya que me aplane la curva, una vez que la aplanas, se acabó, o sea, vas a ser experta y vas a poder perfectamente con el paquete, porque estoy segura que alguien como tú, Jorge, con toda la preparación que tienes, no vas a contratar a alguien que sabes que no va a poder con el paquete, ¿no? No les estás haciendo un Exactamente. favor, ¿no?
Ni yo ni ninguna organización, Sofía. Entiendan algo muy claro, ninguna organización les hace un favor, a menos que trabajen para la organización de su familia directamente. La verdad es que no tiene nada de malo tampoco, por favor, pero ninguna organización le hace un favor a nadie. Si ustedes son llamadas y son consideradas para un rol, la única persona a la que tienen que agradecerles es a ustedes mismas, al trabajo que han hecho y a la trayectoria que tienen. Eso nunca lo pongan en tela de juicio. Y una organización te está llamando a ti o a cualquier miembro de la audiencia porque saben que van a redituar de su experiencia y conocimiento. En esta industria, ustedes conocen la frase, there is no such thing as a free meal. Y no lo hay. Exactamente, exactamente. Oye, Jorge, ya tenemos las dos primeras preguntas. Te voy a leer la Genial. primera. Adelante, por Mira, favor. la primera es María Paula, que nos pregunta, me gustaría conocer la perspectiva de Jorge en cuanto a time management en una vista un poco más amplia. ¿Cuándo priorizas ciertos proyectos personales y por ello decides por un tiempo apartarte del mundo laboral? Híjole, esta es importantísima. ¿Cómo se lee eso al momento de tener candidatos con esas realidades en su background respecto a la posibilidad de reinserción? Esta la hemos tenido mucho, Jorge, es bien interesante. Y también viene con un estigma. Hoy en día, lo vuelvo a decir, lo reitero mucho, el trabajo es una parte de tu vida. Y honestamente es una decisión tan personal que nadie tiene derecho a decirte tú cómo quieres vivir tu vida y cuál es la prioridad que tengas en la misma. A mí honestamente cuando un candidato, y les voy a ser muy honesto, cuando me dice, oye, es que tuve un año sabático para irme a viajar por Europa, la entrevista se me va preguntándole, ¿y a dónde fuiste? Oye, cuéntame, ¿qué? O sea, ¡Qué ¿qué tiene envidia! malo? No, pues Sí. totalmente envidia, o sea, no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, y si alguien lo critica es porque envidioso no puede ir él. Es un proyecto, y creo que sobre todo en la realidad laboral latinoamericana en la que vivimos requiere mucha valentía, poner los pies y poner un stand y decir, quiero hacer esto. Entonces, yo más que tomármelo mal, honestamente, me encantan las entrevistas porque además la gente llega con experiencias súper interesantes, pero denota mucha valentía y denota como mucha autoridad y mucha autonomía en qué camino está tomando tu vida. Entonces, alguien que sabe tomar decisiones difíciles, si me lo preguntas. Entonces, alguien que no tiene ningún problema, si se lo dijo de una manera indirecta a todo el mundo laboral de voy a tomar un año sabático, no creo que sea alguien tener un problema entre una conversación difícil o decir una verdad de repente incómoda en un contexto laboral. Más que algo negativo, yo lo considero algo positivo. Pero Insisto, ¿cuánto y es no es, o sea, cuánto es una cantidad de tiempo razonable en tu opinión? Porque una cosa es un año sabático y otra es a lo mejor 3 años para criar a tus hijos, ¿no? ¿Hay un depende tiempo mucho. donde ya es demasiado? No lo hay. O sea, desde un punto de vista, digámoslo así, social o de la convención social de que es mucho tiempo que no, insisto, no lo hay. Nadie tiene derecho a decirte cuánto tiempo tú quieres tomarte para criar a tus hijos, cuánto no. La realidad, de repente, si tú eres un software engineer súper buena en 95, y pongo el ejemplo creo que más drástico, y quieres reinsentarte sin haberte mantenido updated en la industria en el 2005, no va a ser el que hayas tomado un tiempo para ti o que hayas tomado una decisión personal en tu trayectoria profesional, sino es porque estás muy desactualizada, la verdad, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces no viene por la parte de, uy, ¿cuánto tiempo te tomaste? Sino realmente estás al tanto de lo que hoy en día está pasando en la industria o es Exacto. más por la parte técnica, pero el estigma de que está mal visto, insisto, son convicciones o preconcepciones que vienen y todavía no entiendo muy bien de repente culturas muy cuadriculadas o culturas muy anticuadas. De repente son historias que llevamos oyendo y reciclando desde más o menos los 80, pero o sea, me sorprende que todavía la gente se encuentre con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí a lo mejor, digo, mi consejo, o sea, sería estar, a lo mejor esos años que te tomas, pues mantenerte actualizado en el sentido de hacer un diplomado, que a lo mejor no te toma tanto tiempo con que vayas todos los sábados a tomarlo o tomarlo en línea, pues puedes probar que seguiste metida en el sector y que te seguiste capacitando, ¿no? Que no te desconectaste al 100%. Totalmente. Hay Pero también roles que no tienen, digámoslo así, un componente técnico tan clave, tan exageradamente enfocado como un software engineer, digamos, un banquero de relación. Claro que tienes que conocer los productos, claro que tienes que conocer a los clientes, pero hay gente que es una negociadora, que es una comunicadora innata.
No importa cuánto tiempo esté fuera del negocio, dale el portafolio, enséñalo otra vez si tiene un background numérico y vuélvelo a poner y vas a ver que va a ser una muy buena labor. Hay muchas cosas que no pierdes. Entonces, Exacto. hay Y las es dos, muy ¿no? diferente Hay a alguien muchas cosas que que, tienes. exacto, es muy diferente a lo mejor un amor que se salió teniendo 15 años de experiencia y se salió 3 años. No van a pintar Vale. realmente el conocimiento como alguien que tenía 3 años de experiencia y luego se salió otros 3, ¿no? Entonces ya ahí a Exacto, lo es un mejor es súper muy buen diferente. punto. Es súper buen punto. Exactamente. Ya, y sobre todo porque en la etapa principal de tu carrera lo que estás haciendo es redituar experiencia que te va a pagar en un futuro y no me refiero solamente monetariamente hablando, ¿no? Estás Pues, aprendiendo, creando un perfil, creando una masa crítica de conocimiento y experiencia tal como para apalancar o cimentar de alguna manera el principio de lo que va a ser tu carrera futura. exactamente. Perfecto, Jorge. Pues tenemos una segunda pregunta y es, ¿cómo se puede desestigmatizar mezclar vida personal, trabajo, en culturas corporativas más tradicionales? Pues sí, justamente lo que platicamos un poco que vimos en la encuesta, ¿no? De, ay, pues yo estoy en un trabajo donde me exigen estar pues 12 horas en la oficina. ¿Qué le dirías a esas personas? Estás en mute, no te escuchamos. Perfecto. Perdónenme, es mi problema con los Zoom meetings. Platico y la mitad estoy en mute. No, les comentaba que la respuesta de repente no es tan alentadora porque pues uno no puede nadar contra la corriente. Tú puedes, si estás en culturas en donde el llegar antes que el jefe y después que el jefe es lo clave, no importa qué tan eficiente seas, te van a ver como el perezoso, te van a ver como el cómodo, porque o sea, es una cultura que está creada y uno como individuo nadar contra todo eso es un desgaste. Insisto, no es una crítica, pero si uno no se siente cómodo en ese tipo de culturas piensa en ti y vete a una cultura en donde sí, o sea, el tiempo y ese tipo de dinámicas de gestión del tiempo no existan. Porque la verdad, y muchas veces también en nuestra industria estamos muy casados o conocemos nada más una realidad corporativa. Y también hablando, ¿no? Del miedo, la aversión al cambio, una cantidad de factores. Uno dice, no, pues mejor mal conocido que bueno por conocer. No. Si no te gusta, busca algo más. Porque la Exacto, verdad, hoy en día estamos viviendo en culturas en donde el tiempo, cuánto tiempo lo hagas, más que no, yo diría, ya no importa, más que no importar es, si lo estás haciendo mucho tiempo, de repente no eres tan eficiente. Como pongamos, y hemos estado hablando particularmente, digamos, de contexto latinoamericano, pero en Europa, más allá de las horas, digamos, silla, de, ay, mira cuánto tiempo está Jorge en el trabajo porque lleva 12 horas, si yo fuese francés o alemán y me la pasara 12 horas en el trabajo, lo que diría la gente es, oye, Jorge, la verdad es pésimo, cero eficiente y no sabe su chamba porque se demora 12 horas en hacer lo que nosotros hacemos en 6. Entonces, exacto. ¿estás de acuerdo? Yo creo que ahí la respuesta no es tan positiva, no creo que pueda dar un tip más que si realmente crees que es algo con lo que tú no estás de acuerdo, ten la, ten la iniciativa de buscar algo en donde sí encajes, porque lo existe y es mucho más común de lo que mucha gente creería, sobre todo hoy Exacto. en día. Exactamente, Jorge. Y bueno, ahorita les quiero dejar una pequeña tarea, nada más para si nos pueden ir poniendo en el chat como una pequeña encuesta. Ahí les vamos a dar dos opciones. O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Un trabajo a lo mejor de 6 horas seguidas o 8 horas seguidas, pero seguidas rápido, pero muy, muy estresante, ¿no? Sin poderte parar de tu lugar, muy estresante. O un trabajo a lo mejor donde tengas que cumplir 10 horas más o menos de trabajo, más que tener que cumplir, que normalmente la carga de trabajo pues, te necesite 10 horas, pero que tú las repartas como tú quieras durante el día, ¿no? Que tengas esa flexibilidad absoluta. Entonces, si nos pueden ir poniendo sus respuestas en el chat, nos encantaría al ratito, ya que todos hayan contestado, como que un poco ver cuál es la evaluación. Y justamente con esta última pregunta que hicieron, me encantaría entrar al próximo tema. Por favor, Fer, si nos puedes mostrar cuál es el próximo tema, que creo que abre perfecto en la conversación para esta última pregunta, que es el tema de Work from home, Ah, no, what's next. exacto. Ahora sí, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy, enero 2021? O sea, yo creo que si platicáramos en enero 2020 es 100% otra realidad que la que estamos viviendo ahorita. Ahorita estamos en una pandemia, desgraciadamente otra vez en un pico, y estamos en un mundo donde todas las industrias, todos los sectores estamos, que podemos, obviamente, que no es trabajo físico, estamos trabajando desde casa. Y en un sector financiero en particular,
justamente, a ver, si podemos mostrar lo que contestaron en la encuesta Ya estoy FED. viendo, no hay una sola de 12, son todas 6. Exactamente, o sea, aquí tenemos la gran pregunta, ¿qué valoras más de una promoción Ok, ok. o cambio de empleador? Y es el tema que acaban de mencionar, cultura corporativa y un buen jefe. Primero cultura corporativa, después un buen jefe y tercer lugar un sueldo. ¿Y qué nos está hablando eso? De unas preferencias, pues ya obviamente preferencias que seguramente de las nuevas generaciones, los famosos millennials, etcétera, definitivamente vienen, pero vienen ya para todos. O sea, yo creo que ya todos estamos pensando más en un tema de cultura, de un buen jefe, que obviamente el sueldo es importante y siempre va a estar ahí dentro de los top 3, pero probablemente ya no es el más importante, ¿no? Entonces, ¿qué cambió con la pandemia? Pues que cambió que todos estamos haciendo home office, la mayoría de los que podemos. ¿Y eso qué significa para el sector financiero? Que a lo mejor no era el sector tecnológico, que ya lo estaba haciendo un poco en alguna modalidad o algunos días a la semana. El sector financiero sí es de los más old school que había y los que más valoraban la presencia física en la oficina, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú, Jorge, que va a cambiar para el sector? Y cómo esto puede realmente significar un cambio de cultura, pues no solamente para los JP Morgans y los Credit Agricole donde estoy yo, sino también pues para los bancos más locales, a lo mejor más conservadores, como lo comentaba la persona que hizo la última pregunta, ¿no? Claro, creo que algo muy importante, y todos estamos, o sea, y todos estando en la misma industria me van a entender, todos entendemos el componente político tan alto que tiene el sector de servicios financieros. Hablando especialmente a esta audiencia, muchísimas veces ese componente político excluye o pone en una situación de desventaja ciertas ejecutivas que en cualquier otra situación son un candidato, son un ejecutivo igual o mejor que su contraparte más masculina, por la parte política, ¿no? Vamos con los drinks, vamos a comer, vamos a platicar. ¿Qué pasa con esta pandemia? Y creo que de las poquitas cosas que podemos platicar que son buenas es que ahorita la parte política se reduce. Yo no sé ustedes si han visto las que están pudiendo trabajar de casa. No solamente somos mucho más eficientes, pero se han dado cuenta, yo no sé si les ha pasado, no que sean menos, pero lo eficientes o lo mucho más cortas que son las juntas. Ya no es como una hora, platicas, small talk, pide el café en la sala de juntas, sino rápido, ¿qué necesitas? Ok, y vas poniéndote muchas más juntas. Entonces, ¿qué pasa? El political piece, la parte política, el apalancamiento, perdón, político con el que puedes crecer tu carrera se va a eliminar. Un manager lo que ve hoy en día en su casa, en su sala, en su oficina, en casa, es un dashboard con resultados y con números. Y los números son negros en nuestra industria, verdes, no importa de dónde vengas, cómo te veas o quién seas. Entonces, creo que lo que está eliminando es esa disparidad en términos de cómo son evaluados un candidato versus otro, enfocado completamente a resultados. También otra cosa de la pandemia es que nadie está viendo cómo logra esos resultados, ¿no? Mientras estás atendiendo a tu hijo, mientras estás jugando con él, mientras estás tomando un par de horas para aprender un idioma, para tener un proyecto personal, nadie lo puede ver. Te ve connected o te ve away, who knows if you're connected, who knows if you're away. Entonces, se vuelve mucho más pragmático y está volviendo mucho más pragmático. Ya no es una cara, y no lo digo como algo malo, claramente que las relaciones interpersonales en toda industria son importantes, pero para aquellas situaciones en donde esto se vuelve una desventaja para ciertos individuos o ciertas ejecutivas, se está eliminando. Y competimos en un plano de igualdad de condiciones en números. Y tu manager lo que ve es un resultado que entregan al final de la semana, del mes o del periodo que quieras, lo que ves son un número abajo de otro. Y me parece que es igualar el playing field de una manera muy interesante. ¿Tú crees que esto va a llevar a mayor equidad en tu opinión? Sí, porque no depende de nadie, depende de los números. Y creo que todos en ese industria entendemos que los banqueros son exitosos, claramente no de cualquier manera, pero principalmente por cuántos números generan, ¿no? Por no sonar como muy, muy ambicioso, ¿verdad? Y eh, sí, definitivamente sí. Yo creo que ya está generando una mayor equidad y sobre todo porque si lo juntamos con el hecho de la mucha mayor eficiencia, no es una tendencia que esté yéndose para ningún lado, sino la pandemia le probó hasta las organizaciones más tradicionales y cuadriculadas, que no solamente vamos a hacer el mismo trabajo, no solamente podemos mantener la eficiencia, sino que es impresionantemente mayor la eficiencia que todo el mundo logra desde casa, algo que iba completamente en contravía a modelos hablando hace 3 años, ¿no? Claro. No, y obviamente el tema de que va a igualar un poco el field para hombres y mujeres es obviamente considerando que se pueda regresar a las escuelas, que los niños puedan ir a guardería, o sea, esa Claro. parte es obviamente
con IF, ¿no? Porque obviamente las mujeres que trabajan más, aparte tienen que hacer el homeschool más, cocinar más, etcétera. Ahorita está complicado, pero definitivamente sí es O lo algo que se logran, Sofía. puede Son quedarte. mejores time managers que muchas contrapartes hombres. O sea, ponte a Exacto. pensar en esa parte. No eres solamente una banquera de relación, una ejecutiva senior en la industria, sino eres madre, mentora, esposa, y lo logras en las mismas 24 horas. Si tú me dices a mí, that's a good time manager. Exacto, exactamente. Oye, ¿y qué opinas? O sea, ¿crees que es algo que está para quedarse? O sea, ¿crees que las instituciones como globales, o sea, crees que ya lo van, o sea, se ha hablado de esto en recursos humanos a nivel management en JP Morgan, en una institución como JP Morgan, porque obviamente son líderes en el mercado y lo que hagan las grandes instituciones y el top 10 de bancos en el mundo, pues va a ser un poco el ejemplo a seguir, ¿no? Así como a lo mejor Google puso la pauta para las tecnológicas, pues así los top 10 bancos o instituciones pueden poner la pauta para el sector financiero, que a lo mejor se resiste y en particular el sector financiero que es más conservador y más instituciones locales y en particular en un México que es todavía muy tradicional, ¿no? Eh, Vaya, yo creo que definitivamente porque ya no va a depender de una organización o una industria. Si nos ponemos a ver en muchos sentidos, por ejemplo, hablando de nuestra industria en particular, está migrando más hacia muchas veces, una industria de tecnología que ofrece servicios financieros. Los, digamos, el valor agregado de nuestros servicios cada vez más está migrando en seguridad, velocidad, accesibilidad y de dónde viene todo eso de la industria tecnológica. Y ellos son, digamos, la punta de lanza en términos de horarios flexibles de trabajo y entender talento y capacidad versus encompasarlo en un ambiente en específico. Entonces, la respuesta es que nos guste o no nos guste, así va a ser, porque muchas veces va a llegar un punto en que la masa crítica del mejor talento se va a empezar a ir a organizaciones que así los traten. Y si quieres trabajar con ellos, trátalos como los tratan en Google, en Oracle o en cualquier otra organización que empiece a hacerlo así. Les pongo el ejemplo de Twitter. Yo no sé si ustedes sabían que dijeron, oigan, esta pandemia nos hizo ver que pagamos mucho en real estate, vamos a dejar unas cuantas como oficinas, como centros de convención. Toda la planilla de Twitter trabaja desde su casa de aquí en adelante. Y hay muchos Exacto. programadores, marqueteros, vendedores, y si los quieres traer de ahí, ¿cómo los sacas de Twitter? Ofreciéndoles lo mismo, por poner un ejemplo. Entonces no es Exacto. algo en donde, y yo te voy a decir, creo que el sector se va a reducir un poquito más o va a ser un poco más renuente a adaptarlo, pero no nos queda, o sea, no nos queda de otra, eventualmente va a ser el caso. Exactamente. Oigan, y me encantaría abrir las cámaras si alguna quisiera contribuir con alguna pregunta o algún comentario, una experiencia que hayan tenido, pues con la parte de working from home, de time management, o una pregunta en particular, encantados, o si lo quieren poner en el chat también, muy válido. ¿Qué prefieren? ¿Trabajar desde casa? ¿Regresar a la oficina? ¿Un mix? O sea, ¿cómo ha sido su experiencia? Te lo pregunto a ti, Sofía, en lo que nos responden. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te ha parecido trabajar 100% de casa y qué preferirías tú de las tres alternativas? Yo creo que un mix a mí me encantaría, porque también creo que ir a la oficina a ver a tus compañeros es importante, o sea, en mi opinión, pero definitivamente valoré muchísimo poder trabajar desde casa, poder trabajar desde donde sea y tener esa flexibilidad. En particular, yo tengo un hijo y pues poder a lo mejor estar 2 horas con él en la tarde que tiene más tiempo, darle de comer y a lo mejor me meto más tiempo en las tardes, noches o ya que se durmió me vuelvo a conectar y a contestar lo demás. Entonces esa parte de flexibilidad a mí me funcionó muy bien. Tenemos Miriam, no sé si quieras Creo que participar. sí, iba a decir lo mismo. Miriam, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy Adelante, buenas noches. buenas noches. Estás en mute, la Estás en... famosa frase, la frase del 2020. Perdón, ya ¿Cómo está. estás? Muy Muy buenas noches, bien, Miriam. ¿Cómo gracias. estás? Buenas noches, muy bien. Pues, mm, No, no te preocupes, aquí ya. te escuchamos Este, perfectamente. pues para mí un mix. La verdad es que también trabajar desde casa, yo pues soy soltera, no tengo como mayor responsabilidad, ¿no? O sea, como las que tienen hijos, pero para mí trabajar un mix sería excelente, porque también trabajar desde casa me ha ayudado mucho a mí a dedicarme más tiempo en lo personal. Por ejemplo, hacer ejercicio. Yo vivo como muy lejos de mi trabajo, me hago más o menos 1 hora en el traslado. O son dos Entonces, horas ese para tiempo, ti.
ese tiempo lo he aprovechado para hacer ejercicio, pues para comer más sano, o sea, para ocuparme, ¿no? De comer más sano. Y también el ir a la oficina, de hecho ahorita voy como 1 o 2 veces a la semana a la oficina y me ayuda para distraerme, o sea, para despejarme, porque pues Cambiar de también con ambiente esta también. pandemia no podemos ir a muchos lugares, entonces mi distracción es ir a la oficina. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Miriam, y te hago una pregunta, la misma que le hice a Sofía. ¿Tú cómo crees, o en tu experiencia personal, hacia dónde crees que esté migrando todo esta revolución? Porque la verdad es una revolución en cómo entendemos el trabajo y la eficiencia. ¿Crees que está para quedarse? ¿Crees que volvamos a un esquema mucho más rígido? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que definitivamente es una revolución, como tú comentas, va a haber cambios, no creo que regresemos a lo de antes, pues a la normalidad de antes. Definitivamente creo que los cambios pueden ser para bien, puede- pueden ser enfocados en cuanto al desempeño, porque pues al final creo que justo hace una semana platicaba con un compañero del trabajo y le decía, es que justo ahorita es donde más se ve tu trabajo, ¿no? O sea, no es que vayas a la oficina y que saludes a todo mundo y que hola y que estés ahí, ¿no? O sea, creo que ahorita es justo más cuando estás No lo puedes maquillar. demostrando Totalmente de exactamente. acuerdo contigo. Y creo que esto llegó para quedarse y justo se nota mucho más el desempeño que tienen o que tenemos todas las personas, ¿no? Desde casa. Y también esa flexibilidad que se requiere porque pues al final estamos en casa, ¿no? Y eso involucra muchos temas, tanto yo lo veo mucho, no sé, mi hermana es mamá, entonces ella sí se desconecta un rato precisamente para atender las necesidades de su hijo que tiene 4 años. Sin embargo, pues trabaja más tiempo, ¿no? No sé, en la noche, La chamba, claro, precisamente para cumplir y claro. pues para no descuidar ese desempeño que ella tiene dentro de sus funciones. Definitivamente creo que es una revolución y va a ser una revolución en muchos aspectos. Entonces, pero creo que es para bien, creo que es para bien, definitivamente. Excelente. Muchas gracias, Miriam. Nos encantó tu participación y coincido absolutamente. No, Tenemos De acuerdo gracias Paula, a contigo. ustedes. creo que quiere comentarnos algo. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, todos. La verdad, yo tengo una gran inquietud sobre cuán permanente o definitivo es este cambio y mi inquietud radica justamente en si estamos haciendo la lectura correcta. Creo que ahí, Jorge, nos puedes ayudar. Porque de las experiencias que recolecto a mi alrededor, es muy distinta a la vivencia de gente que está en niveles de la organización más cercanos a la base. Todavía nuestras organizaciones en el mundo financiero siguen siendo muy piramidales, cuando en empresas como Google, Twitter, son ya networks completos de esquemas de telaraña, no hay jerarquías, entonces se ve muy diferente, ¿no? Y esas personas de por sí tienen menos recursos disponibles y se encontraron en un escenario forzado por un evento fortuito mayor que afectó a todo el mundo, que sin duda motivó a poner una cuota enorme de solidaridad para apoyar a tu organización, a cómo sobreponerse a ese tema. Puedo garantizarte que nadie se pensó que iba a tener que poner solidaridad durante un año que ya estamos cumpliendo en este escenario. Y de repente, fruto de esa solidaridad, estás en tu casa, en la mesa de la sala, porque no tienes otro espacio, tú de un lado de la mesa, del lado de enfrente tu esposo, y son ejemplos reales que he visto, tratando cada uno de trabajar desde su casa. Y sí, la compañía me da la silla, me da la computadora, me da unos buenos headsets, pero igual o sea, cuando yo hablo en mi reunión, el enfrente está en un entorno que Sí, no puedo totalmente. controlar. Entonces, eso yo no veo que se haya resuelto ni que se resuelva tan fácilmente. He recopilado incluso casos de gente que dice, no tengo por qué dejar que se invada mi privacidad, eso no es parte de mi contrato laboral. Y te hablo de gente de 30, no de 60, ¿no? Sí, no, claro, gente que es mucho más como empleador consciente del individuo, ¿no? Que son generaciones nuevas. Pero Y, continúa, y por favor. después están los que están en los niveles de supervisión, donde entienden que esto es necesario hoy
y ellos se sienten muy cómodos desde su casa porque ahorran y eficientizan, pero no es el escenario que quieren permanente, porque de todos modos les cuesta valorar las capacidades blandas de las personas que se dice que en el mundo de hoy son sumamente necesarias para generar empatía a través de un Zoom, entonces, realmente esto llegó para quedarse. O sea, definitivamente estoy convencida de que esto ha mostrado que es posible trabajar remoto sin necesidad de estar 100% del tiempo el jefe parado delante tuyo, y yo me reconozco como una promotora de estas prácticas desde hace mucho tiempo. Yo me río porque con mis equipo más cercano, hace 5 o 6 años ya hacíamos reuniones trimestrales con los equipos que están distribuidos por todo el país, y además nos divertíamos un montón con eso, porque hacíamos las presentaciones de resultados en cosas, no sé, un día era el Talent Tank en vez del Shark Tank. Entonces desde cada localidad había grupos que nos presentaban sus proyectos y lo que habían avanzado, y los hacíamos hasta caracterizados, ¿no? O sea, estaba el que se disfrazaba y había una libertad enorme, entonces la gente podía ser muy creativa, pero así como lo hacía yo con mis equipos, era el comentario de todo el resto de la organización. Qué locos que están ahí, qué les pasa, ¿no? Entonces, te digo, me cuesta pensar que esto llegó para quedarse así tan a rajatabla. Sí lo veo con gente que, como te digo, está en una capacidad media de ingresos y posibilidades, y entonces puede arreglar su infraestructura de una manera, pero no lo veo tan fácil para decir, ya todos nos vamos a quedar así. Y empresas como Twitter que dice, porque gastaba mucho en real estate, lo que está viendo no es primero el bienestar de su empleado. Reconoció a raíz de un evento. Entonces, sí me cuesta. No sé cuál es tu perspectiva sobre esto. Es que siempre, y muchísimas gracias por la pregunta, Paula, porque también es algo muy importante a tener en cuenta. Claramente, y cuando tú dices, Twitter no lo hacía nada más por sus empleados, como lo comentamos, ninguna compañía te hace ningún favor, pero la compañía entiende mucho el equity, lo que tú hablas de lealtad, el compromiso que ganas en toda tu plantilla dándole esa facilidad. Lo hace porque se va a traducir en eficiencia, se va a traducir en economías de escala dentro de la organización, pero teniendo el bottom line como el principal interés. Cuando mencionas los casos que tú dices, tenemos que entender que esta situación es algo completamente inesperado. Y no es una realidad ya establecida, sino una realidad a la que nos estamos forzando en todas las industrias. Claramente las estructuras básicas todavía no están ahí. Creo que han escuchado no solamente el caso en México, sino en muchos países donde la reforma laboral dice, no estoy hablando de un tema político, sino nada más la razón de fondo. De, oigan, si un individuo usa internet, si un individuo usa luz para trabajar, ¿por qué las compañías no le pagan la cuenta de luz y el internet? O por lo menos el internet, que viene a entender un poquito o a tocar lo que tú mencionas. Nos vimos forzados a reaccionar así. O sea, un jueves yo estaba en la oficina y me dijeron el sábado en un mail, oye, no vuelves, conecta tu workspace. Entonces todos tuvimos que adaptarnos. Que eso haya puesto a personas o profesionales, como tú dices, no con los recursos para adaptarlo rápidamente en situaciones no óptimas, completamente de acuerdo. Pero yo creo que independientemente es una nueva forma, y cuando digo es un cambio, una revolución, es porque ha tumbado todo lo que creíamos que no se podía con esto. Ser más eficiente, trabajar más, que la gente, que puedas tener un trabajo en equipo, que puedas tener estructuras complejas de relaciones humanas, jalando hacia un mismo fin, de manera exitosa, y lo que se ha probado es que sí. Que sea ideal la manera como lo estamos haciendo ahorita, completamente de acuerdo contigo. Que sea un esquema que todos trabajemos de casa y nadie interactúe, somos entes sociales al fin y al cabo, tampoco lo creo. Si me preguntas cómo se ve el futuro, no te puedo decir exactamente si es uno o el otro, una mezcla de ambos, pero como antes estaba, no lo va a hacer, te lo aseguro. Porque muchísimas veces también, esto más que a las organizaciones, le ha abierto los ojos a los empleados. Al de decir, yo puedo, yo tengo derecho a, y estoy comprobando, o sea, ya mismo no solamente me quité el estigma del que me habían convencido, que trabajar desde casa, tener un horario flexible, o tener, digamos, el control de mi tiempo, es algo que no voy a poder manejar, ya la gente sabe, lo he visto en propia piel, que sí puede, y muchas veces lo hace mucho mejor. Entonces tienes toda la razón, el futuro es incierto en términos de exactamente cómo se va a ver esta dinámica, pero te puedo decir con toda certeza que tú lo acabas de mencionar, nuevas generaciones que son mucho más conscientes de mi rol como individuo, de la transacción que yo hago con una organización y que estoy dispuesto a obtener de ella. Mucha gente cree que, yéndome un poco a la pregunta de la encuesta, la remuneración no solamente es monetaria, también es emocional, es intelectual, es personal. Entonces,
es un muy buen punto. No te puedo dar una respuesta, no sé exactamente hacia dónde va a tender, pero que las cosas no van a ser como estaban antes, definitivamente no. Eso, digamos, es la respuesta más consciente que te puedo dar, digamos, sin prometer cosas de las que no sé claramente, ¿no? Porque tienes un punto muy válido. Perfecto. Gracias, Paula. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, ¿tu pregunta, Paula? ¿O quieres que ahonde un poquito más en algo? No, quería ver tu perspectiva. O sea, yo coincido contigo en que cambio va a haber. Ya probaste otra cosa, no puede eso no afectar cómo sigas hacia adelante. Pero el decir que ahora todo el mundo ya se quedó en el home office y que es como un poco la tendencia que todos los gurúes de recursos humanos hablan por ahí, y a mí me sorprende cuando la plantean con tanta... Yo no creo mucho en los gurúes, como tú. Cuando alguien se pone el título gurú, Paula, yo de entrada empiezo a dudar. ¿Gurú en qué? ¿Quién te puso el título? Tú en tu bestseller. De acuerdo contigo. Y creo que tú como una gestora o como alguien que claramente le interesa el capital humano dentro de nuestra industria, estamos hablando de gente. Yo hablé, digamos, de factores productivos, pero no somos una máquina, no somos un software, somos individuos. ¿Cómo la gente vaya a pensar de aquí a allá? Yo tampoco estoy muy de acuerdo con los gurús de recursos humanos. Yo prefiero ser más cauto en decir como tú, fue una disrupción que va a tener cambios permanentes. Exactamente la forma de esos cambios está por verse y creo que va a depender en gran parte de nosotros. Hasta en la perspectiva de los ahorros que están creyendo que van a lograr en el real estate, porque esos costos tal vez se trasladan a otros costos que hay que Pagar asumir. internet, ¿no? Y puede que La haya una ley en internet un del futuro, empleado, el lugar, o sea, que el empleado tenga en sus metros cuadrados un espacio exactamente. dedicado y todo eso. Entonces vas a gastar en el real estate de tu empleado, no en el tuyo propio. O sea, Creo que esos fue temas como van a empezar a surgir. fue un catchphrase muy interesante, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Como les comentaba, ninguna compañía te hace un favor. Es una relación bilateral de beneficio, ¿no? De la organización con el empleado y el empleado con la organización. Eso siempre va a ser así. Gracias. Sí, Con mucho gusto. totalmente. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. De verdad es un honor tenerte en estas discusiones. Digo, Muchas ahí gracias. Paula les quiere compartir, tiene una carrera espectacular y obviamente muchísima experiencia y siempre promoviendo temas de equidad. Muchas gracias, Paula. Pasamos a dos preguntas que tenemos. Tenemos primero Marta, que levantó la mano, y luego Lyudmila. Marta, si quieres, por favor. Hola, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿Cómo ¿verdad? estás, Marta? Sí. Buenas noches. Sí, Bien, gracias. perfectamente. Buenas noches. Pues yo tengo una pregunta muy pequeña. En una entrevista, ¿cómo puedes exponer tu necesidad de tener como ese balance, flexibilidad de tu vida personal y tu vida laboral, sin que esto sea como algo que te quite puntos en tu entrevista? O sea, ¿cómo lo puedes exponer? Porque uno siente que va a una entrevista y, pero tengo 2 No hijos, puedes, es pero tabú. soy mamá soltera. Ya te van anotando. El reclutador está ahí como midiéndote, ¿no? Mira, Uno lo siente déjame, así, puede ser que no. no. Y y no pienses que nosotros, es que es muy interesante lo que muchas veces la gente cree que uno anota y eso no sé que está anotando nada, ¿no? Pero lo que dices es muy cierto y déjame responderte, digamos, en dos partes esta pregunta. La primera es, si tú quieres saber una cultura realmente cómo se siente con respecto a la flexibilidad de trabajo, haz la pregunta así directa. Oye, ¿tú qué piensas de la gestión de tiempo, de horarios flexibles para yo atender mis... No hables de balance día-trabajo porque ese término, aunque esté muy bien argumentado, ya tiene un estigma muy equivocado. Pero pregunta directamente. Si quieres realmente entender, por mucho lo que te vende el reclutador o el HR guy, si quieres entender realmente cómo vive una cultura de trabajo, esa flexibilidad, pregúntalo directamente y mira su reacción. Si empieza a hacerte, empieza a notar, es como, me pudiste haber vendido nada, pero ustedes no se sienten nada cómodos con que la gente tenga una flexibilidad. Y la otra es entender también cómo postulas o qué entiendes tú por flexibilidad de vida y trabajo. Creo que mucha gente cree que déjame usar, el término time management es más preciso, pero para que entiendan un poco lo que estamos hablando, balance día-trabajo. La gente tiende a creer que es tener horas para esto y tener horas para esto. Claramente se reduce a eso, pero yo creo que va más allá de darte a ti la autonomía de gestionar tus 24 horas como tú lo quieras. Somos adultos, o sea, al fin y al cabo, el micromanagement de decir, oye, no estás trabajando, porque hoy en día el estar checando los tiempos de la gente con la que trabajas es micromanagement, del más anticuado que hay, ¿no? Oye, Marta son las 9:03 y no está sentada con el Excel prendido. ¿Tú qué ves? Es más, tengo yo la posibilidad de, con todas mis responsabilidades en un día, de gestionarlas de la mejor manera que yo pueda,
asegurándote que el lunes a las 9 vas a tener la presentación o vas a tener lo que tú estás buscando. Eso, creo yo, es más lo que todos buscamos cuando hablamos de balance vida-trabajo, que realmente el decir, trabajo de 9 a 6 y después de... Porque hoy en día en la realidad, las redes sociales, la manera en cómo nos intercomunicamos, cómo socializamos, todo está muy entrelazado. Alguien diría, estoy buscando trabajo, pero en mi sábado no me voy a meter a LinkedIn porque pues es mi día de descanso. ¿Qué es trabajo? ¿Qué no es trabajo? ¿Cómo te sientes tú más cómodo? ¿No? Entonces yo creo que la manera clara, primero para entender si es una cultura en donde realmente te van a dar esa posibilidad, es hablar de gestión del tiempo y hablar de autonomía de horarios. Oye, en esta organización yo tengo la autonomía, digamos, de horario de gestionar mi tiempo como yo quiera. Te preguntan, oye, ¿cómo así? Sí, si es una cultura más enfocada a resultados o más enfocada a horas de trabajo. Ahí lo vas a poner en una situación que no te va a poder, o sea, y si no está, porque si una cultura no, o sea, no abraza eso, la persona de recursos humanos va a quedar como sin saber que, como que, porque no está entrenada para responder eso, no lo vive, ¿no? No te va a poder enviar un ejemplo personal, no te va a dar ni un speech de la organización, porque no lo vive. Y cuando alguien te responda como de, oye, honestamente, y lo digo no por mí, sino el ejemplo de mi organización, es, todos trabajamos en la industria de servicios financieros, no te voy a mentir que muchas veces las horas son más largas, pero muchas veces no. Al fin y al cabo, todos sabemos qué tenemos que hacer y cuándo no. Cómo lo hagas, el tiempo en que lo hagas y la manera depende completamente de ti. Es un poco el seniority, ¿no? Cuando hablamos de seniority, me sorprende todavía muchísimo que hablamos con executive directors, gente súper senior, con ya adultos, y les preguntamos todavía como, o sea, si te pones a verlo en cualquier otro contexto social, a un adulto tú no le dices cómo manejar su tiempo, qué tiempo dedicarle a su familia, o sea, es algo que al fin y al cabo ya el seniority, la edad y la experiencia te lo da, y no necesariamente o exclusivamente. Pero si quieres entender bien y para responderte, pregúntalo así directamente y trata de evitar el término balance vida-trabajo. Dilo de una manera mucho más clara. La gestión y autonomía de mis horas y enfoque a resultados. La respuesta, no exactamente lo que te digan, sino cómo te lo respondan. Si se traba, si no sabe qué responderte, ahí te está dando la respuesta, lo que les decía al principio. La gente muchas veces te dice más con lo que no te dice que con lo que te dice. Y si te responden muy tranquilamente de como, ahí ya sabes que honestamente le importó poquitito la pregunta de, no venía al caso, ¿no? Entonces, estoy poniendo dos ejemplos extremos, pero para que entiendas un poquito desde el punto de vista del candidato, no dejarte decir lo que ellos quieren que tú entiendas, sino realmente tener una radiografía o tener como más elementos para realmente entender si es una cultura que lo patrocina o no. No sé si Perfecto. respondí tu pregunta, Marta. Sí, Con muchísimo muchísimas gusto. gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias Marta, gracias Jorge. Ahora sí ya nos extendimos un poquito, le voy a dar la palabra a Liudmila, que ya levantó la mano hace un tiempo, y luego te leo las preguntas de Elizabeth y Xiomara, y ya cerramos ahí para no extendernos de más. Liudmila, adelante, muchas gracias. ¿Cómo Hola, estás, buenas Ludmila? noches. Muy buenas Muy noches. bien, Jorge, gracias. ¿Tú? ¿Todos? Muy bien también. Gusto Muchas saludarte. gracias. Es la primera vez que participo en este tipo de talleres. Siempre tenía muchas ganas, Ya. pero que me pude conectar. Lo que yo me di cuenta de que la mayoría de los participantes realmente no tienen experiencia de managers. Entonces, yo pienso que quizás las personas se conectan también para escuchar algunos tips prácticos, como para ser un mejor manager o para tener un mejor time management, ¿no? Como algo que les ayudaría a las personas a empezar o igual practicar algo del día a día para ser mejor. Entonces, ¿algún tip que te gustaría compartir, Jorge, con las personas que empiezan apenas? Porque yo tengo un tip maravilloso que me dieron al inicio de mi carrera como manager, era conoce a tu gente, conoce lo que los mueve, qué viven, qué los motiva, conócelos. Una vez que conozcas a tu gente, Totalmente. todos se van por arriba. Pero ¿hay algún tip que te gustaría compartir, Jorge, con los participantes? Muchísimas gracias, Ludmila. Y no sé si estuviste en la primera parte del taller, no lo hago como regaño ni mucho menos, sino que compartí exactamente algo que yo te diría fraseado diferente, pero exactamente el mismo tip. Sofía me preguntaba qué es un buen manager. Yo le comentaba, un buen manager es un gestor de recursos para un objetivo específico, siendo el recurso más importante el recurso humano. Si tú no conoces bien a detalle ese recurso, y me refiero al individuo que compone cada uno de los roles que estás gestionando, no vas a poder sacarle lo mejor a ese equipo. Entonces, antes de yo dar un tip, muchas gracias
por tu tip, porque es algo que estoy completamente de acuerdo, y en la experiencia que tengo viendo a grandes gestores de equipos, grandes gerentes, esa es la clave del éxito. Otra, y reiterar perder un poquito el miedo a decir qué es lo que es importante para uno. Gestionar el tiempo también tiene que ver mucho con manejo de expectativas. Y tú no me vas a dejar mentir, Ludmila, porque muchas veces la gente que el tiempo cree que tú tienes, no es el tiempo que tú tienes realmente. Pues te ven conectados, pero tú no sabes muchas veces en el rol que tú haces, que es atender a clientes. La gente no sabe cómo responder o dar una respuesta a lo que implica de investigar, de hacer due diligence. Entonces la gente no conoce mucho tus tiempos. Entonces una buena relación laboral, y mucho más una relación de gestión, implica el manejo de las expectativas también muy claramente, y ahí viene también muy claro, hablando de time management, de entender cuándo hay tiempo y cuándo no. Y claramente en un negocio, en una industria, nunca le puedes decir a un jefe, oye, no tuve tiempo para llegar al resultado, no crean que me voy ahí. Si no llega al resultado, pero como lo hagas tú, digamos de repente, oye, Ludmila, tienes unos minutos en la tarde, no, sabes que no tengo tiempo porque tengo que ir a recoger a mi hijo, tengo que practicar piano, tengo algún idioma. Quítense un poquito el estigma, y también, ¿no? Tomemos como con pinzas un poco este comentario, porque depende mucho de la cultura en la que uno esté, ¿no? Tampoco, como hablamos al principio, no es navegar contra corriente, pero todos somos personas antes de ser máquinas de trabajo, un recurso en una organización. Y hoy en día estamos, gracias a Dios, abriendo las culturas laborales a entender que pues, el capital humano y la parte humana es tan o más importante que el trabajo para poder desempeñar bien tu trabajo. Entonces yo creo que un tip, sean muy claros, sean muy vocales con la gestión de su tiempo durante el día cuando se necesite, ¿no? No van diciéndole a todo el mundo cómo gestionar su tiempo, pero cuando hay alguien que depende de tu labor o con quien trabajas en conjunto, el manejo de expectativas, si queremos ponerle otra vez el título del taller, de tiempo, es clave. Padrísimo. Jorge. A ti, Ludmila, muchas gracias por ese comentario, porque soy completamente convencido del mismo, ¿eh? Muchas gracias. Definitivamente, Ludmila, necesitamos justamente ese tipo de participaciones de gente con experiencia, que ya ha manejado gente y que ya tiene un seniority como el que tienes, para platicarnos cuál es su experiencia y lo que más le ha funcionado, ¿no? Muchas gracias. Te voy a leer, Jorge, un comentario de Elizabeth, perdón. Nos dice, mira, en cuestión de prioridades, como mujeres mexicanas latinas, ponemos mucho en controversia el elegir entre familia y profesión. Yo viví en Suecia, vi el contraste donde las mujeres que quieren enfocarse a su profesión tienen el apoyo de sus parejas para lograrlo. Al grado que 3, 4 semanas posparto yo regresé a trabajar. Claro que la parte gubernamental les brinda el apoyo de maternity leave por 1 año, tanto a hombres como mujeres. En una situación ideal, no tendríamos que tener la controversia de elegir entre familia y trabajo. Son ejemplos que nos pueden dar una directriz. Concuerdo absolutamente con Elizabeth. Totalmente de acuerdo contigo también. Cultural muy fuerte, ¿no? ¿No? Y poníamos el ejemplo que les comentaba, cómo se entiende la eficiencia en países más desarrollados, con culturas más desarrolladas que la nuestra, la latinoamericana, y completamente de acuerdo contigo. O sea, la idea es migrar hacia allá. Esas son buenas prácticas, porque además estamos hablando de los países más desarrollados del planeta y trabajan en horas de trabajo, rompiendo un poco este estigma mucho menos que nosotros. O sea, si fueran latinoamericanos, si fuera un compañero de trabajo nuestro, diríamos que somos perezosos. Pero mira la potencia económica que son, hablando en Suecia, hablando en Francia, la mayoría de países europeos. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre pongo ese ejemplo porque también rompe mucho, digamos, la idea que tenemos en Latinoamérica de cómo se entiende la eficiencia, ¿no? Para romper una teoría solo tienes que encontrar un contraejemplo, y tú acabas de poner uno completamente, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. No, y hay datos duros. Digo, hay un estudio de la OCDE que dice que obviamente México es el país que más horas trabaja la gente y claramente somos el país más ¿Saben pobre. que es el país con menos festivos que creo que en el mundo? Y lo digo porque yo vengo de Colombia, que es el país que creo que el segundo con más festivos. O sea, cada vez que hablo con amigos, no, aquí es puente, aquí es puente, aquí es puente. Y en México creo, no tomen mi palabra exacta, pero creo que es de los países en el mundo con menos festivos. Exactamente. Sí, es un tema definitivamente cultural que tenemos que cambiar a nivel cultural, a nivel nuestras parejas, nuestras familias, y también empujar obviamente que el gobierno por el cual votemos, pues empuje ese tipo de prestaciones donde el maternity y el paternity se puedan intercalar y no haya una preferencia sobre otra, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo nuestro granito de arena aquí en Mujeres en Finanzas. Muchas gracias, Elizabeth.
Finalmente, la última pregunta, híjole, ya no estamos pasando un poquito, nos acaba de hacer una pregunta Claudia también, entonces leo estas últimas dos y ya cerramos, porque ahora sí que ya No, nos no te volamos. preocupes, para mí es un gusto. De Xiomara me comenta que me gustaría conocer la opinión de Jorge respecto a la empleabilidad, hablando sobre las mujeres en el sector financiero y desempeñándose como financieras. ¿Cuáles son las principales habilidades que las mujeres necesitan desarrollar para ser más competitivas en el mercado actual? A ver, Jorge, la pregunta de los 60,000. Súper buena. Esa es la pregunta al final de quién quiere ser millonario. Ok. Súper buena pregunta. Y no te podría decir, yo tiendo a hacer como y entiendo desde el punto de vista de una mujer ejecutiva, eh, de repente la diferencia de perspectiva con respecto a mi comentario, pero yo te diría que es cambiar un poquito el chip entre que tiene que ser una mujer o que tiene que ser un hombre. Sé que la realidad de uno y el otro en la industria puede diferir mucho, pero si te puedo dar de repente mi opinión personal, yo no veo género, yo no veo color, yo veo talento. Yo creo que y un poco en base a la conversación que hemos tenido hoy, es quitarse mucho como los estigmas, como esos mitos, como esas ideas. O sea, ustedes están, lo estamos mencionando, en posiciones compitiendo contra partes masculinas que no tienen muchas veces las responsabilidades que ustedes tienen y están compitiendo ahí. Yo más que dar un tipo que también depende muchísimo, ¿no? De la industria, la cultura, el rol que estés desempeñando, pero para poder dar una respuesta general es quitarse el hecho de que mujeres versus hombres, sino es ejecutivos y profesionales buenos. Sé que muchísimas veces, y lo hemos hablado, ¿no? en esta sesión, la cultura, la parte política puede mucho excluir a una mujer de repente de no desarrollar su potencial, sino que le den, digamos, lo que su potencial merece dentro de una organización. Y en ese caso la respuesta es, busca una cultura que sí lo aprecie, y busca una cultura que no le importe que seas mujer o hombre, sino que seas un ejecutivo exitoso. Correcto. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Xiomara. Última pregunta ahora sí de Claudia. Adelante, Esta pregunta adelante. es bastante, digo, yo creo que interesante y muy específica. Te la leo. Mira, dice, la visión estratégica es un aspecto fundamental en cada una de las áreas, pero la gestión operativa también lo es y en ocasiones esta buena gestión operativa es el resultado de una adecuada visión estratégica. ¿Cómo sensibilizar a tu manager y a la organización de que tus actividades son estratégicas? Ahora sí que está un poco más complicada. Si Claudia quieres hablar y darnos un poquito más de detalles. Sí, con muchísimo gusto. Para no responderte de manera genérica, si no te molesta, cuéntame un poquito más. ¿Cómo estás, Claudia? Estás en mute, la frase, listo. La frase del día, perdón. Sí, No te preocupes, cuéntame. perdón. Sí, pues dentro de las organizaciones la parte operativa a veces es un poco poco valorada. Sin embargo, pues es muy importante tener una muy buena gestión en las áreas operativas, pues para que todo el funcionamiento de la organización pues llegue a los resultados esperados. Entonces, ¿cómo sensibilizar a la organización? Pues de que las actividades operativas también son algo muy importante y también requieren una visión estratégica, que no únicamente te quedas como en las cuestiones operativas, sino también requiere que tengas una muy clara visión de hacia dónde quieres llegar. Pero ¿cómo? Entiendo a dónde va tu pregunta. Creo que ya entiendo va tu pregunta, porque, y dime si me estoy equivocando, el manager o los managers de los que puede estar hablando tienden a creer que porque una operación no tiene problemas, tú no estás haciendo nada todo el día. A ver, mi chamba es que la operación, o sea, no news is good news. Tú me pagas para que mi operación no se caiga. Exacto. O sea, me estás castigando por ser muy buen operador. O sea, la idea es que tú no tengas problemas. Digamos, si te pongo un ejemplo de la industria, que mi sistema de pagos funcione siempre perfectamente, los difiera sin problema, no haya ningún lag, no haya ninguna equivocación. Tu manager está llegando a decir, no, Claudio, pues lo tienes bien fácil. A ver, mi chamba es que no sepas de mí. ¿Estás de acuerdo? Mi trabajo, o sea, una eficiencia operativa y generando un valor estratégico es aquello. De repente mi rol es operativo, pero si yo a ti, manager, te estoy quitando cualquier problema o tiempo para lidiar con lo operativo, te estoy generando un valor estratégico muy cañón. Que tú no lo sepas usar para tú gestionar tu tiempo en otras cosas,
Es otro tema, claramente no le puedes decir es un manager, pero la respuesta es esa, entender que áreas de operación son excelentes cuando no tienen problemas, cuando no sabemos de ellas, no significa que no estén operando. Entonces yo creo que resaltar un poquito ese otro lado de la moneda, el decirle, tú tienes a creer que porque las cosas no están mal, es porque yo no estoy haciendo nada, no, yo estoy ocupándome, como lo dices tú, en que las cosas no estén mal. Otra cosa también, y otro tip que funciona mucho en áreas de operaciones, encontrar mejoras continuas. Ok, ya funciona la operación bien, pero siempre buscar, puede que el manager lo tome o no, pero que vea tu proactividad de, oye, esta parte del proceso la podemos mejorar así o así. Mira, me he dado cuenta que capturando esta información podemos eficientar, reducir tiempos. Que la gente vea que no solamente estás corriendo la operación muy bien, que de alguna manera es la descripción de tu trabajo. Pocas veces una operación no tiene problemas. Entonces, claramente es un muy nice to have el que una operación corra sin ninguno de ellos, pero también ser proactiva y que vea que no solamente estás cómoda con que todo funcione bien, sino cómo puede funcionar mejor. Lo tome tu manager o no, pero que vea esa proactividad y que vea como que siempre le estés tocando la puerta para como retarlo de así se puede. Si lo toma él o no, está en su parte y es como hablamos, ¿no? ¿Qué gestor y qué líder es él? Pero que no esté de tu lado. Ok, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Claudia. Muchas gracias. Pues ahora sí yo creo que ya nos volamos un poquito el tiempo. Jorge, infinitas gracias como siempre por tu valiosísimo tiempo, lo agradecemos muchísimo. A todas las que participaron, ahora sí tenemos récord en este taller de talento. Yo creo que atraes mucha gente, Jorge, de tu primer talento, yo creo que de taller, muchas vieron que era padrísimo platicar contigo. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Como saben, estos talleres de Talento MEF los estamos haciendo una vez al mes. Tenemos diferentes ponentes, normalmente gente de recursos humanos, gente de headhunting. Entonces, pues definitivamente creo que hay mucho valor agregado. Les vamos a hacer una pequeña encuesta al final para que por favor nos ayuden a, sobre todo, mejorar este tipo de talleres. ¿Qué les gustaría que hiciéramos más? ¿Qué les gustaría que hiciéramos menos? ¿Qué talleres también nos encantaría que nos dijeran, si nos pueden comentar, qué talleres les gustaría que tuviéramos? Que obviamente esos talleres están enfocados a bolsa de trabajo y a temas laborales. Entonces, si hay un tema en particular que quisieran que tratáramos, que no lo hemos tratado todavía, por favor avísenos. Queremos todavía pues, darles más valor a través de Mujeres en Finanzas. Gracias a todas. Que tengan muy bonita noche. Jorge, últimas palabras. No, Sofía, al contrario. Muchísimas gracias a ti, a MEF, a toda la audiencia por tomarse el tiempo para escucharnos hoy. Para mí, la verdad, es un honor participar en los talleres y que me sigan invitando. Entonces, honestamente no, el que tiene que extender el agradecimiento soy yo y creo que no puedo mentir que son temas que me emocionan mucho y me alegra mucho poder traer estos temas que muchas veces pueden ir en contravía de las convicciones que tenemos en el mundo laboral. Entonces, a todas nuevamente, Sofía, MEF, a toda la audiencia, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Jorge, y gracias a Fernanda, que aunque no la vean, está backstage. Exacto. Acá estoy. También. Muchas gracias, Fer. Gracias. Que eres la responsable de todo tras bambalinas, de que funcione también. Exacto, y esperen el anuncio del próximo taller en redes sociales, en nuestra comunidad. Por favor, únanse si no se han unido. Muchas gracias. A todas las que están agradeciendo en el chat, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bonita noche. Bye. Gracias, bye. Gracias.